Buenos días. Para toda la afición de la América, muy feliz año nuevo. Un fuerte abrazo para todos. Ante la falta de información, me he decidido a hacer este video hablando acerca de la era Solari, ¿no? Una era que pues duró muy poco, ¿no? Duró muy poco el mandato, ¿no? La dirección técnica de Santiago Solari, un poco más de un año, pero vaya que dejó los pilares, por así decirlo, ¿no? Él fue el arquitecto o el pionero del tricampeonato, ¿no? Con él empezó todo y por eso, ¿no? Antes de comenzar a hablar de eso, quiero hablar aquí del contexto, ¿no? Del contexto en el que llega Santiago Solari, que si bien es cierto, el América lo anuncia en redes el 29 de diciembre del 2020, y que en ese momento fue la primera vez que Santiago Baños optó por un proyecto propio, es decir, una apuesta de él, y que digamos a largo plazo le daría la razón. A largo plazo le daría la razón porque no tenía mucha experiencia, ¿no? Había dirigido creo que al Castilla, por eso conocí ahí a un jugador que ya mencionaré. Eh, y al Real Madrid, y que de hecho no le fue bien, les digo, conocidos que tengo que le van al Real Madrid decían que ese Madrid no jugaba tan mal, o sea, no jugaba tan mal como sus resultados pudieran reflejarlo, que llegó a suplir a Lopetegui, ¿no? En un inicio de gestión un poco desastrosa. Pero claro, es que a él se le cuelga la eliminación en octavos contra el Ajax, ¿no? Cuando dicen, ¿no? Que unos nenes de 18 años, ¿no? Dejaron fuera al tricampeón, ¿no? Creo que venían del tricampeonato eh, de Champions. Entonces, por eso, ¿no? Llegaba pues sí, ¿no? Con muchos signos de interrogación, mucha incertidumbre, que si no ganaba con un equipo así, que iba a ser con el América, y pues bueno, ¿no? Era pues a ver, ¿no? Alay se va, a ver qué sale, porque prácticamente fue eso, fue un volado. Y pues bueno, aquí comentar que lo que yo comento aquí de Santiago Baños, ¿no? Y que a fin de cuentas se terminó llevando muchos aplausos por esta decisión. ¿Y por qué digo que es un proyecto ya de él? Porque desde el 2012, ¿no? De que llega Peláez, ¿no? Básicamente, ¿no? En su primer torneo, cuando trae a Miguel Herrera, hasta este final de 2020 son 9 años. Es decir, como que 9 años, sí, contando 2012, son 9 años. Son 18 torneos, y que de esos 18 torneos, Miguel Herrera estuvo en 11 de ellos. Es decir, 5 años y medio, ¿no? Existió esta piojodependencia. ¿Por qué? Porque una vez que se va Peláez, lo primero que hace Santiago Baños una vez llegar ahí a la presidencia es traer a Miguel Herrera, y fue una calca. O sea, literal, hasta las fases finales a las que llegó, hasta cuando consiguió el título, hasta el equipo al que se lo ganó fue una calca. Fue una calca. Entonces es por eso, ¿no? Que Miguel Herrera daba esta estabilidad, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque en los otros 7 torneos donde no estuvo Miguel Herrera pasaron 4 técnicos. Pasó Mohamed, Matosas, Nacho Ambriz y La Volpe. Entonces, por eso es que aquí era una decisión muy importante, porque era Santiago Baños diciendo este es mi proyecto. Y pues bueno, ¿no? Ya vamos a entrar aquí a tema, ¿no? De su primer torneo, el Clausura 2021, que comenzó de una manera muy anómala, ¿no? Muy rara, porque su primer partido contra el Atlético de San Luis lo vivió desde las gradas. No pudo estar en el banquillo debido a un problema, ¿no? Con su visa de trabajo, pero se logró solucionar ya para la jornada 2, ¿no? Y pues bueno, algo de lo que se menciona es que, bueno, ¿no? A veces lo leo, es que él tenía una plantilla muy limitada. No estoy de acuerdo en el adverbio y bueno, en la palabra muy. Yo diría regular, ¿no? De regular a buena. Aquí se los voy a poner de ese primer once titular bueno, que optó Santiago. Vaya que, o sea, ahí vean simplemente los nombres, ¿no? Ochoa, Luis Fuentes, Cáceres, Ramón Juárez, que bueno, ¿no? Después se fue cedido al Puebla, no, evidentemente, ¿no? No es el Juárez de hoy. Jorge Sánchez, que ya la afición no, ya lo quería fuera, ¿no? Desde el 2019, ¿no? Desde el 2019 se quedó, ¿no? La afición con ese amargo sabor de boca, ¿no? Hacia él. Emilio Sánchez, que bueno, aquí les podría dar un poquito de razón porque no lo recuerdo, no sé si haya sido bueno o no, simplemente es que no lo recuerdo. Ahí estaba Richard, ¿no? Y Mauro Laines, que
que en esa etapa sí que rindió, ¿vale? O sea, tipo Chepe Guerrero y Osmar Mares, prácticamente, ¿no? Del mismo perfil de jugador, o sea, cumplidor, ¿no? Corredor, aunque bueno, quizá capacidad técnica le faltaba. Leo Suárez, Giovanni Dos Santos y Henry Martin. Y bueno, Henry Martin, que evidentemente no era ese Henry, ¿no? Del 2022, ¿no? Ahí después de los partidos contra los equipos europeos que se agarró un nivelazo. No, todavía no era ese Henry. De hecho, aquí todavía, ¿no? Se ganó malamente, ¿no? Ese apodo, no lo voy a mencionar, pero no a manera de burla, ¿no? Pero todavía aquí era el patas de raqueta, ¿no? Que todo le rebotaba, ¿no? No podía meter casi muchos goles, por así decirlo. Y bueno, los suplentes aquí, bueno, aquí destacar, ¿no? ¿Quiénes son estos que están en azul? ¿Por qué están en azul estos nombres? Porque fueron los refuerzos para el clausura 2021, que bueno, Alan Medina sin pena ni gloria, y bueno, Pedro Aquino considero, ¿no? Una adición importante, y evidentemente que me falta uno, ¿no? Me falta uno, ustedes perfectamente ya saben quién es. Pero bueno, Federico Viñas, Pedro Aquino, Santiago Naveda, que daba sensaciones diferentes en ese entonces, es decir, hace ya 5 años Santiago debió haber tenido, ¿qué? 19, 20 años, y sí que era decir, una sensación diferente, ¿no? Cuando él entraba, la afición estaba, sí, diría yo, encariñada con él. Quizá no lo podía sentir, ¿no? En el estadio por lo de la pandemia, pero sí, era un contexto diferente. Sebastián Córdoba, que igual ya estaría viviendo, ¿no? De sus últimos torneos en el América, aunque desconozco si fue su último torneo. Creo que todavía jugó otro. Andrés Ibargüen, que ya igual con sus años aquí, ¿no? Lo último que le recuerdo a Andrés Ibargüen es el gol contra Toronto, ¿no? Para el 1-1, una jugada muy buena bajo el Piojo Herrera, ¿no? Bueno, bajo el mandato ahí del Piojo Herrera. Alonso Escobosa y Sergio Díaz, ni idea de quiénes sean, estaban ahí de suplentes, la verdad es que no los conozco, no los ubico. Y Óscar Jiménez, ¿no? Que como suplente era bueno, era cumplidor, y ya como titular fue otra cosa. Y los no convocados, aquí Antonio López, este Tony López, ¿no? Tony López, que era el guatemalteco. Roger Martínez, que no sé si estaba lesionado, tenía ahí un problema con su registro. Nicolás Benedetti, todavía aquí el poeta seguía aquí. Jordan Silva, no lo recuerdo. Emanuel Aguilera y Brian Colula, ¿no? Brian Colula, que ahorita está en el Mazatlán, bueno, el ya futuro extinto Mazatlán. Y los lesionados estaba Bruno Valdés. Haría su reaparición frente a Tigres más tarde en el torneo, pero vean nada más. Yo aquí considero, ¿no? Que era una plantilla, yo pienso que de mínimo 7. 7-5, si, o sea, si literal, o sea, nos ponemos aquí, ¿no? Un poquito más especiales o así, porque falta la adición de alguien que, si bien es cierto, ¿no? Ustedes ya saben quién es, y no dio, es decir, no es el jugador evidentemente que es ahorita, porque ¿no? Ha ido evolucionando. Y sí, lo de Ramón Juárez, sí, aquí les voy a poner, ¿no? La evidencia que sí estuvo en ese primer 11 de Santiago antes de ser cedido al Puebla. Yo tampoco me lo creía. Pero bueno, llegaría el 1 de febrero, ¿no? Ante uno de estos fichajes random en su momento, que viene Álvaro Fidalgo. Y por esto, o sea, básicamente, te dejó aquí un jugador importantísimo para el tricampeonato, ya es parte de, aparte de que, como ya lo dije, ¿no? En el contexto, a nivel institución, ¿no? El darle ese respaldo a Baños también, pues vaya historia, ¿no? O sea, aquí la llegada de Álvaro Fidalgo, ¿no? Muy random en su momento, ¿no? De quién es, que viene del Castilla, ¿no? Es de una filial ahí del Real Madrid. Y no sería hasta la jornada 7 que debutaría, ¿no? Fue de titular ante el infame partido, ¿no? Contra el Atlas. Este es el partido que se pierde en la mesa. El América había ganado ese partido 2-0. Es el partido del penal a doble toque, ¿no? A lo Messi Suárez, entre Córdoba y Henry Martin. Y bueno, ¿no? Después ahí se decía, ¿no? Alineación indebida, pero bueno, si bien es cierto, ¿no? Si el reglamento así lo dice, pues bueno, se me hace una payasada, pero pues así estaba especulado, ¿no? Que no vio minutos, pero apareció en el banquillo cuando no estaba en la cédula.
y por eso, ¿no? Fue incumplimiento y se terminó perdiendo en la mesa ese partido. Y bueno, ¿no? Cómo se terminó en la tabla es que yo no me podía creer esto. Cuando lo vi, aparte de ver al Puebla en tercero, Cruz Azul y América estaban en su liga, estaban en una liga aparte. Estaban en una liga aparte y que, de hecho, digo, ya se ha comentado muchas veces, que ese torneo la América hubiera sido primero de simplemente no haber puesto a Viñas, no haber registrado ahí su nombre en una hoja o no sé si manden un correo, un mail, lo que sea. ¿Por qué? Porque fuimos la mejor ofensiva y la mejor defensiva. Vas a decir, oye, pero ahí eso dice otra cosa. Pues básicamente, le quitas esos 3 goles que nos metieron en la mesa, ¿no? Quedamos en goles en contra 11, empatados con el Cruz Azul. Y nos das esos 2 goles que nos quitaron los goles a favor. Tendríamos 28, siendo así la mejor ofensiva, ¿no? Que pudiera parecer contradictorio porque las impresiones de este equipo de Solari sí que tengo que admitir que era un equipo un poco espeso, por así decirlo. Era un equipo muy pragmático, muy ordenado, por tiempos aburrido, ¿no? Pero ya tenía, digamos, ¿no? Su sistema donde priorizaba defender. Y a partir de lo que te concediera el rival, pues ya lo atacabas y lo vulnerabas, ¿no? Básicamente, ¿no? Era muy parecido al América del Turco, ¿vale? Pero, pues vale, ¿no? Aquí, como les digo, ¿no? Evidentemente ya todos sabemos la historia, ¿no? Básicamente, la era Solari se resume en la defensa en liguillas, ¿no? De cómo le falló a la defensa en liguillas. ¿Por qué? Porque meramente, o sea, la primera liguilla que fue contra el Pachuca de Petzolano, ¿no? O sea, veníamos como la mejor defensa, ¿no? Que sin contar ese 3-0 en la mesa, como ya lo conté, 11, es decir, en 17 fechas encajaste 11 goles, ¿no? Recibiste 11 goles y pues en 2 partidos te hacen 5. En 2 partidos te hacen 5 y que tú también hiciste 5, ¿no? De hecho, aquí también lo increíble es que el América haya hecho 5 goles. Pero bueno, ¿no? Por el criterio de goles de visita, pues el América terminó eliminado de ese torneo Clausura 2021 y pues bueno, ahí a dar para adelante. El Apertura 2021 empezaría con grandes esperanzas, ¿no? Donde se quedó esa espinita del torneo pasado y que había sido, ¿no? Un desliz, un accidente futbolístico y donde la defensa había fallado y que solamente era cuestión de corregir pequeños detalles para poder acercarnos a la 14 y prácticamente se hizo un calca del torneo anterior en cuanto a funcionamiento, sistema y resultados, ¿no? Ya en la tabla general podrán ver que inclusive en cuanto a puntos nos quedamos muy cerca de lo que se consiguió el torneo pasado. Y también recalcar aquí evidentemente que en este periodo se estaban disputando ya las fechas finales, ¿no? Bueno, los partidos finales de la CONCACAF y que nos tocaba contra el Philadelphia Union en una semifinal, ¿no? Que si lo ves en cuanto al resultado, ¿no? En general de la eliminatoria es un 4-0, pero se sufrió muchísimo. Yo me acuerdo mucho de ese partido que América lo gana 2-0 la ida, pero recuerdo más la vuelta, ¿no? Que fue muchísimo más sufrida prácticamente, no podíamos encontrar, ¿no? Ese buen funcionamiento o más que nada, o sea, no nos sentíamos cómodos en defensa sabiendo que a Solari le gustaba jugar así y que de hecho hubo un penal para el Philadelphia Union que atajó Memo Ochoa y que de no haberlo atajado era el 2-1 y pues claro, o sea, conociendo cómo esto es del fútbol, bueno, cómo es esto del fútbol, que el fútbol es un estado de ánimo y te vienes abajo, se viene arriba y que muy probablemente nos hubieran empatado. Un marcador muy engañoso ese 4-0 donde allá en Pensilvania se sufrió bastante y no fue hasta el 80, ya con el 1-0, ¿no? Allá el 3-0 global y como hay factor de gol de visita, evidentemente si ellos querían pasar, pues evidentemente tenían que marcar 4 goles, algo prácticamente imposible, ¿no? En 10 minutos, pero claro, ¿no? Se supera esa semifinal y ¿qué quedaba? ¿Qué quedaba aquí? Pues la final, ¿no? La final que la terminaríamos perdiendo contra Monterrey, ¿no? Final a partido único en el BBVA, ¿no? En esa cancha maldita, en partidos de instancias finales para el América y bueno, para ellos también, ¿no? Para ellos también, si es final de liga también está maldita para ellos, pero bueno. Terminamos perdiendo ahí por un error de Cáceres, deja ahí, ¿no? Error en el despeje, ¿no? En un corte deja la pelota muerta y
pues no desaprovechó. Y pues bueno, yo lo que recuerdo es que Ochoa se puso en plan de héroe en esa final, que no perdimos por goleada gracias a él. Y no recuerdo gran cosa, lo único que recuerdo fue ya la última jugada y un poste, un travesaño de Viñas, ¿no? Para empatar el partido. Y bueno, aquí ya no comenté, no comenté las altas y las bajas, ¿no? Ya Solari teniendo ya más control, ¿no? Ajustando la plantilla, ¿no? Más a lo que él le gustaría. Hubo varias bajas. Estuvo la baja de Sergio Díaz, de Giovanni Dos Santos, de Alan Medina, la cesión de Ramón Juárez al Puebla, la baja de Brian Colula y las incorporaciones, pues evidentemente Miguel Layún y Salvador Reyes. Salvador Reyes que es bicampeón, ¿eh? Muchos se olvidan de eso, pero es bicampeón y Miguel Layún que se retiró, ¿no? Después de la 14. Hubo otro refuerzo aquí, ¿no? En el nombre de Fernando Madrigal. No lo voy a incluir, digamos, aquí en la foto porque no hizo mucho. Bueno, a ver, no lo recuerdo, ¿no? Que no lo recuerde no significa que no haya hecho mucho, pero al menos, ¿no? En mi video no le voy a dar tanta atención. Pero bueno, ya retomando el tema del torneo, ¿no? Quedando así ya solo el torneo local, ¿no? Después de haber perdido la Conca Champions, terminamos primeros, ¿no? Mejorando incluso en defensa, ¿no? Con solo 10 goles, el torneo pasado habían sido 14, ¿no? Con, con lo de los 3 goles en la mesa, sin los 3 goles en la mesa eran 11 y ahora lo bajamos a 10 goles en contra en 17 partidos. Nos defendíamos, ¿no? Muy bien, pero empeoramos en la ofensiva ya que 3 equipos tenían más goles, ¿no? Tenían más goles que nosotros y pues vaya desenlace, ¿no? El desenlace que se tuvo ese torneo fue horrible, ¿no? Cayendo de locales contra Pumas en un 1-3, dando vergüenza, ratoneando en la ida. eh, y pues sí, en la vuelta, ¿no? Un partido sin idea, sin intensidad y que sí parecía que Solari lo jugó a pasar por la tabla, ¿no? A volver a empatar a ceros y pasar, ¿no? Con el reglamento, pero vaya, ¿no? Hay que o sea, todo el orden defensivo se fue al diablo, se volvía a ir al diablo, y con un mozo que parecía Cafú, ¿no? Yo recuerdo ahí su triplete de asistencias, y bueno, lo que voy a decir a continuación, no lo vivo de manera despectiva, pero incluso, ¿no? Algunos aficionados universitarios, ¿no? Algunos Pumas, así lo dicen, ¿no? Que prácticamente fue mozo y dos lancheros, nos dejaron fuera y así terminaría el segundo torneo de Santiago Solari. A diferencia de la Apertura 2021, que se inició con esperanzas, el Clausura 2022 sí que empezó con muchas dudas y un concepto muy claro, ¿no? Solari debe cambiar su sistema de juego, ¿no? Optar por un juego más ofensivo, porque en liguilla, ¿no? O sea, si no tienes capacidad de respuesta, estás prácticamente eliminado. Si bien es cierto, ¿no? Ciertos esquemas defensivos suelen funcionar, ¿no? Como en América del Turco, los Tigres del Tuca Ferretti, ¿no? Te meten ahí un catenacho y al León, ¿no? Al León que fue este León de los récords, ¿no? De las 12 victorias consecutivas y los goles no sé cuántos. Y prácticamente ahí con el autobús en el Nou Camp en el partido de vuelta no lograron penetrar, ¿no? Pero bueno, con esa interrogativa, ¿no? De si lograría ese cambio, ¿no? Se contó con uno, bueno, dentro de mi punto de vista, se contó con uno de los mejores mercados de fichajes de la era Baños, ¿no? Quienes fueron estos fichajes, ¿no? Las altas de, bueno, los fichajes de Alejandro Sendejas del Necaxa, Diego Valdés que venía de Santos y Jonathan Dos Santos del LA Galaxy. Pero claro que también hay que mencionar las bajas de Sebastián Córdoba, Nicolás Benedetti, Renato Ibarra y Leo Suárez que se fue a Santos por un año. Y claro, ¿no? Yo sé que son nombres importantes que se fueron de la institución, ¿no? Pero digo, así, inclusive destacando, ¿no? Muchísimo el nombre de Córdoba, pero ya, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? A mi criterio ya habían cumplido su ciclo en América. Y pues bueno, ¿no? Fuimos testigos de los últimos 8 partidos de Solari como entrenador de la América y en general, ya que no volvió a dirigir a ningún otro equipo. Actualmente, ¿no? Está como director de fútbol en el Real Madrid, no sé cuál sea específicamente, ¿no? La función de ese puesto. Pero sí, prácticamente ya comentaré, ¿no? Contra quién fue ese último partido, pero fue la última vez que Solari estuvo en un banquillo dirigiendo un partido.
Y pues bueno, aquí también, ¿no? A defensa de él, si bien es cierto, ¿no? Los refuerzos no llegaron a tiempo. Cendejas y Jonathan Dos Santos debutarían hasta la jornada 3 contra el Atlas. Y Diego Valdés en la jornada 4 contra San Luis, ¿no? El funcionamiento no era bueno, ¿no? El sistema, los movimientos, la actitud, ya todo ese orden, ¿no? Ese pragmatismo que había caracterizado a los equipos de Solari, ¿no? Las últimas 2 temporadas ya se había perdido, ya prácticamente no quedaba nada, ¿no? Y bueno, finalmente después de un registro de un ganado, 3 empatados y 4 perdidos, para un total de 6 puntos en 8 partidos, ¿no? Dejándonos en penúltimo lugar, pues se toma, ¿no? Se toma la decisión de... Se despide, ¿no? Se despide a... Bueno, Santiago Solari es despedido, ¿no? Siendo su último partido un martes 1 de marzo de 2022, para que al día siguiente, ¿no? el 2 de marzo, América hiciera oficial su salida. Y bueno, ¿no? Solo para que quede aquí en el registro, ¿no? Sobre todo de los jugadores que dejó bajo su gestión, que inclusive ya me dirás, ¿no? Quiénes siguen y quiénes no, pero que todo esto fue contribuyendo para poder coronar en el tri, ¿no? En el tricampeonato. Álvaro Fidalgo, que es toda de él. Si no hay, quizá de los otros jugadores sí que si no había Santiago Solari, quizá pudieran haber llegado a fin de cuentas, pero sin Solari no llega Fidalgo. Eso es más que obvio. Álvaro Fidalgo, ¿no? Tricampeón. Salvador Reyes, bicampeón. Miguel Ayun, la 14, bueno, solamente, ¿no? Una vez campeón. Cendejas, tricampeón. Diego Valdés, tricampeón. Jonathan Dos Santos, tricampeón. Y bueno, más lo que ya se tenía y lo que faltaba, ¿no? Todavía con el Tano y Jardine, ¿no? Lo que ya se tenía, Henry Martin, tricampeón, Cáceres, tricampeón, Luis Fuentes, coronando en la 14, y Richard Sánchez, tricampeón. Básicamente, ¿no? Que faltaba ahí el regreso de Ramón Juárez ahora en el San Luis, ¿no? Estaba ahí en el San Luis. Brian Rodríguez, Jonathan Rodríguez, bueno, el cabecita. Luis Ángel Malagón e Igor Lichnowsky, ¿no? Que vino de Tigres ahí a mitad del torneo. Pero bueno, evidentemente, pues sí, no. Fue muy anticlimática, ¿no? Su salida. Pero por eso, a mí y a gran parte del americanismo, porque también, es decir, hay personas que no lo recuerdan, hay americanistas, ¿no? Que no lo recuerdan digamos, con tanto cariño, ¿no? Hablando futbolísticamente, igual que pasa, por ejemplo, con Viñas, ¿no? Yo lo recuerdo con mucho cariño, pero igual, o sea, si tú lo recuerdas el último año, pues claro, ¿no? Que dices, pues no aportó prácticamente nada, ya no era ese Viñas, ¿no? Del 2019, pero bueno, me estoy desviando, ¿no? Por eso yo pongo aquí gran, quizá no sé si sea, ¿no? Óptimo usar esa palabra de gran parte del americanismo, ¿no? Puede ser parte del americanismo, pero yo lo voy a dejar con gran parte del americanismo. No nos queda más que darle las gracias por su labor y que parte de su trabajo se vería reflejado de cierta forma en los títulos del tricampeonato. Por eso es aquí lo que yo le doy las gracias a Santiago Solari, muchas gracias. Y pues bueno, ¿no? Ya voy a ir dejando aquí el video, ¿no? Comenten qué es, ¿no? Lo que más recuerdan de esa etapa Solari, si les pareció buena, si les pareció mala. Bueno, evidentemente, ¿no? Si eres meramente resultadista, pues evidentemente que es mala. Pero no, qué sensaciones les dejó. Y bueno, entonces ya lo voy dejando aquí. Nos estaremos viendo en próximos videos.